Los motores semi son sinónimos de potencia y rendimiento, pero ¿sabías que algunos vehículos equipados con estos monstruos mecánicos son tan raros que valen millones? En este video exploraremos los modelos EMI más exclusivos y codiciados del mundo, desde prototipos experimentales hasta ediciones limitadas que sin duda son considerados joyas del automovilismo. Comenzamos con el modelo Plymouth Satellite valorado en $66,000. En principio, este modelo fue conocido por tener un nivel de equipamiento superior del modelo Belvedere, pero luego se convertiría en un modelo independiente. El Belvedere destacaba por ser el primer Mopar en obtener un motor 426 EMI para las carreras de NASCAR, mucho antes de que el EMI de calle se incluyera en vehículos de producción en 1966. Durante el primer año del EMI de calle en 1966, se entregaron más de 1.500 Belvederes y satélites equipados con el motor 426. Sin embargo, para 1967, las órdenes de estos vehículos con estos motores descendieron impresionantemente, teniendo solo 12 órdenes con este motor, de las cuales apenas 6 se destinaron a un satélite. Con esta producción casi nula, el modelo Plymouth Satellite de 1967 es considerado uno de los Mopars más raros de todos los tiempos. De hecho, en la actualidad no hay evidencia de que exista siquiera un satélite 1967 con un EMI 426 original en funcionamiento. Lo más cercano a este modelo que está disponible en el mercado de vehículos usados es un satélite 67, que originalmente estaba equipado con un motor 383 CI V8, pero lo cambiaron por un motor de caja 472. Este automóvil se vendió en una subasta por $60,000. Pero en caso de que alguien pudiera encontrar un satélite 1967 real con un EMI 426 original de fábrica, lo más posible es que valga cerca de $500,000 o más. En la siguiente posición de esta lista encontramos el Plymouth GTX. Introducido al mercado en 1967, este modelo también estuvo basado en el Belvedere y en su época fue promocionado como el Muscle Car, que iba dirigido específicamente para el hombre de lujo, gracias a su equilibrio entre lo deportivo y lo lujoso. Mientras que el Roadrunner era la máquina de velocidad minimalista de Plymouth, el GTX, con un aspecto bastante similar, era el coche de alto rendimiento más sofisticado. Para 1970, el GTX recibió un rediseño completo, que lo transformó en un coche mucho más curvo. El GTX siempre estuvo destinado a ser un vehículo de alto rendimiento. Desde el inicio solo estaba disponible con dos opciones de motor, el 440 Ci V8 y el legendario 426 Mi V8. Pero ese año 1970, solo 72 GTX estuvieron equipados con un 426. No se sabe exactamente cuántos de estos vehículos existen todavía, pero es probable que sean muy pocos. Durante una subasta en 2019, uno de los modelos con una transmisión de 4 velocidades se vendió por $110,000. En 1968 salió al mercado el modelo Dodge Super V, un coupé de dos puertas basado en el Coronet, que llegó para ser la mascota oficial de los Mopar V-Body. El nombre de este vehículo proviene de la plataforma V-Body y del paquete de rendimiento Scat Pack. El Super V es básicamente el muscle car sin lujos de Dodge, pero en su interior retumba la potencia del motor. Generalmente este modelo se asocia con el 440 Six-Pack V8, pero aunque raro, también se podría conseguir con el legendario 426 MV8. De hecho, era tan raro conseguir un vehículo de este modelo con ese motor, que aunque en 1970 se vendieron 1.556 Super V, solo 36 de ellos estaban equipados con un 426 EMI. Este Mopar es bastante raro, pero lamentablemente, al igual que los otros que hemos visto en este video, también está subvalorado. Algunos ejemplares se han vendido por alrededor de $100,000 en los últimos años, y aunque es una cifra considerable, no es suficiente para un clásico con motor EMI. Un Super V70 restaurado, que fue uno de los 21 EMI de 4 velocidades que se produjeron ese año, fue subastado por $199,000, pero no se vendió porque no alcanzó el precio de reserva.
Continuando con la lista, ahora le toca el turno al Coronet, que es una de las placas de identificación más antigua de Dodge. Su historia comenzó en 1949, siendo un lujoso y enorme vehículo que incluso se configuró como una limusina de 8 pasajeros. Pero fue una cuarta generación del Coronet deportivo la primera en recibir el motor Hemi, con el Chrysler 354 Firepower V8. Ya para los 60, el Coronet se convirtió en el vehículo más vendido de Dodge, disponible en variantes de 2 puertas, 4 puertas y Wagon. Aunque había versiones familiares, el Coronet se transformó en una legendaria Street Machine cuando en 1970 se le equipó con el invencible Hemi 426. Durante el último año de producción del Coronet, solo 14 vehículos fueron dotados del poderoso Hemi, lo que los hace extremadamente coleccionables. Un auténtico Coronet Hemi 70 se vendió recientemente por $247.500, que para ser honestos, es un precio bastante bajo dada su rareza. El Roadrunner era la opción básica y sin lujos de Plymouth dentro de la categoría de los Muscle Guard. Su combinación entre asequibilidad y potencia era muy valorada por los compradores, quienes habitualmente elegían dejar el coche sin lujos, pero invertir en aumentar la potencia del vehículo. Para 1968 se instalaron un total de 2.289 motores Hemi en todos los vehículos Mopar, de los cuales 1.919 se instalaron bajo el capó de un Roadrunner. Pero en 1970, solo 72 Roadrunners Hemi salieron del concesionario, convirtiéndolos en auténticas joyas de colección. Teniendo en cuenta las 37 subastas de estos vehículos realizadas durante los últimos 5 años, los Roadrunner de primera generación, específicamente sus modelos 1968 y 1969, equipados con Hemi, están valorados en $151.600. Su precio mínimo de ventas suele ser de unos $66.000 y lo más caro que se puede llegar a encontrar es a $341.000. Pero los Roadrunner Hemi de 1970 pueden costar aún más dinero debido a su extrema rareza. Los Chargers de segunda generación, producidos entre 1968 y 1970, se convirtieron en el muscle car más prolífico jamás fabricado y uno de los modelos Dodge más icónicos de todos los tiempos, llegando a ser incluso estrellas de innumerables programas de televisión y películas. Pero solo 872 de los 2.532 Chargers de segunda generación producidos estaban equipados con el potente motor 426 Hemi. Aún más raro son los Charger RT de 1970, de los cuales solo 112 se fabricaron con el 426 Hemi, y probablemente sean aún más escasos hoy en día, tomando en cuenta que con el pasar de los años se ha reducido la cantidad de estos vehículos disponibles en el mercado. No se tiene conocimiento exacto, pero se estima que solo entre 15 y 50 Hemi RT todavía existen. Así que siendo la generación más deseable, estos autos pueden alcanzar precios de hasta 6 cifras. El Dodge Charger de 1971 es la prueba viviente de que un coche puede ser valioso y legendario al mismo tiempo. Su peculiar silueta hace recordar a una botella de Coca-Cola gigante, pero con nada menos que un 426 Hemi bajo el capó. 1971 fue el año en el que debutó este nuevo diseño, sin duda un hito crucial para el Charger. Lamentablemente, la simbiosis entre la belleza de su peculiar diseño y la potencia fue muy breve. De los miles de Chargers que se produjeron ese año, solo 85 sintieron el poder del Hemi bajo el capó. Los Charger RT con Hemi también son muy codiciados, pudiendo llegar a valer más de $500,000 si están en perfectas condiciones. El diseño de estos coches era bastante extraño, porque su estructura era de coche familiar, pero su interior era monstruoso, equipado con un motor Hemi de 426 pulgadas cúbicas. Pero es justo esa apariencia tan peculiar que le ha llevado a convertirse en uno de los Mopars más raros y codiciados del mundo, además de que solo se fabricaron 5 unidades. Dada su rareza, estos Coronet Hemi de 4 puertas son verdaderas joyas para los coleccionistas.
En 2007, uno de ellos se vendió en una subasta por más de $660,000. Con el paso de los años y el aumento de la demanda, es muy probable que hoy valgan aún más. Cuando el Plymouth Superbear de 1970 salió al mercado, fue un verdadero fracaso de ventas. Los concesionarios tenían tantos Superbears que no sabían qué hacer con ellos. El motivo de su fracaso quizás se debió a que a principios de los 70 la gente estaba acostumbrada a coches más discretos y elegantes. El Superbear, con su ala trasera gigante y su morro puntiagudo, era simplemente demasiado extravagante para la mayoría de los compradores. Pero pese a su falta de popularidad inicial, el Superbear ha ganado un culto de seguidores a lo largo de los años. Su diseño único, rendimiento y rareza lo han convertido en uno de los mopars más codiciados del mundo. De los 1935 Superbears que se produjeron, solo 135 venían equipados con el poderoso motor Hemi de 426 pulgadas cúbicas. Así que no hay duda de que es muy difícil encontrar uno de esos hoy en día. Y así es como llegamos al primer puesto de la lista, el Dodge Charger Daytona de 1969. Un muscle car que era tan aerodinámico y futurista que parecía más un prototipo de NASCAR que un coche de producción, aunque al principio fue todo un fracaso. Todo comenzó con el Dodge Charger 500 de 1968. Dodge quería dominar las carreras de NASCAR, así que crearon este coche con un diseño muy aerodinámico, pero pese a su aspecto, el Charger 500 era más lento de lo que esperaban. En vista del fracaso, los ingenieros de Dodge volvieron a la mesa de dibujo y crearon el Charger Daytona. Este nuevo coche era aún más aerodinámico que su predecesor, con un alerón trasero gigante y un morro puntiagudo que lo hacían parecer un cohete. Cuando fue puesto a prueba, el Daytona demostró ser más de lo que los ingenieros habían pensado. Fue el primer coche en romper la barrera de las 200 millas por hora y mantenerse estable en la pista. Sin embargo, para poder competir en NASCAR, Dodge debía vender un cierto número de Daytonas al público. Según los registros oficiales, se vendieron 503 Daytonas, pero los expertos en el tema creen que en realidad fueron muchos menos, porque algunos Charger 500 y RT de 1969 se disfrazaron de Daytonas para cumplir con los requisitos. De los aproximadamente 70 Daytonas que se cree que fueron equipados con el poderoso motor Hemi de 426 pulgadas cúbicas, muy pocos han sobrevivido hasta nuestros días. Esto hace que el Charger Daytona Hemi sea uno de los muscle car más raros y valiosos del mundo. De hecho, un Daytona Hemi en buenas condiciones puede alcanzar precios de hasta $2 millones. Así que ahora ya sabes en qué reliquias automovilísticas invertir tu dinero la próxima vez que pienses en comprar un auto de colección. Hasta aquí nuestro video de hoy. Amigos, recuerden dejar su like y comentar qué otros vehículos te gustaría ver en el canal. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subamos un nuevo video.